Sí. que No, dimos lo que dice. además, viste, siempre la respuesta es Jesús, ¿no? Ujú. Siempre la respuesta al misterio es Cristo en nosotros. Eh, Capaz pueden llegar a pensar, bueno, siempre responden lo mismo, que no es lo que nosotros decimos, es lo que nosotros somos. O sea, la respuesta que damos no es algo que nosotros podemos llegar a interpretar o decir, es lo que nosotros somos. O Sí, exacto. sea, el Evangelio se trata de Jesús en nosotros y de que Él es la respuesta a todo misterio. O sea, Él es la respuesta al misterio del corazón de Dios. O sea, es lo que nosotros somos, no es lo que estamos intentando imponer ni nada, es lo que somos. Claro, hay algo que es sustancial. Una vez una persona me dijo, ustedes los pastores hablan siempre de lo mismo, ¿no? Es tan interesante porque yo me acuerdo que en ese momento habíamos iniciado una etapa que tenía simplemente, no sé, 3 o 4 meses, y yo venía anotando y tenía anotada 94 verdades reveladas hasta ese momento, en esos 4 meses, lo cual era una maravilla y veníamos muy, muy entusiasmados, como al día de hoy. Y esta persona me dice, siempre hablan de lo mismo, y yo digo, ¿cómo? O sea, yo no puedo con la cantidad de cosas, o sea, con el Claro. caudal, con la catarata de revelaciones que el Espíritu nos está mostrando, y a él le parecía, o sea, hay un lente, hay un lente. Entonces vos decís, bueno, las escrituras, las escrituras, desde un punto de vista, es insondable. O sea, una persona puede vivir 1 millón de vidas y nunca llegar a descubrir la profundidad de las revelaciones en el libro de la vida que es la palabra de Dios, ¿no? Ahora, en otro sentido, la Biblia es monotemática, porque ¿de qué habla? Bueno, de Dios, o sea, no habla de otra cosa, o sea, que revela, se propone revelar la naturaleza de Dios, ¿no es Tal cierto? cual. Su persona, sus atributos. Eh, pero esa revelación es insondable, ¿no? Es infinita. Ahora, cuando hablamos de la persona de Cristo y la revelación del misterio que estuvo oculto de tiempos eternos, entonces ahí nos encontramos con otra cuestión, ¿no? Y la cuestión de que si el Evangelio es Cristo en nosotros, vos vas a encontrar en todas las cartas apostólicas la revelación de su persona y el mandamiento, ¿no es cierto? O sea, hechos para buenas obras. O sea, hay una consecuencia de esa naturaleza que se expresa. Cuando vos hablás de todos los mandamientos, de la única manera que todo eso es llevado a cabo es muriendo. O sea, lo resume Pablo. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. O sea, podemos hablar de todo. Por ejemplo, tenés que ser un buen esposo, tenés que ser un buen hijo, tenés que ser un buen hermano, tenés que, no sé, lo que fuera, de todo lo que la palabra dice, ¿no es cierto? De amar más al Señor que a nuestra propia vida, bueno, de no buscar lo suyo, de amar a nuestros enemigos. ¿Y cómo se logra eso? De una sola manera. Ya no vivo yo, sino de Cristo mío. O sea, ¿cómo se logra? Todo, 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 todo. Ese es el secreto. Este es el Claro. secreto. Se logra muriendo, viviendo crucificado juntamente con Cristo, porque no hay nada que el hombre pueda hacer. El que lo hace es Dios en nosotros, es Cristo en nosotros. Él es el que produce la obra, ¿no es cierto? Todo lo que glorifica al Padre. Entonces, si yo no entiendo este principio, todo el tiempo estoy dando vueltas en espiral, digamos, ¿no es cierto? Todo el tiempo. Sí, además es como ponerle, vos que sos músico, es como, no sé si te pasó, pero es como que cuando alguien dice yo no quiero hacer música cristiana, por así decirlo, porque me limito, ¿no? O sea, porque supuestamente el cristiano solamente habla de una cosa. Ujú. Y es un pensamiento como muy común de los artistas cristianos. Pero cuando vos entendés que Dios es todo, que Dios es eterno y que Dios está completamente en toda la creación, es la creatividad, los temas por hablar, todo, en todos lados encontrás a Jesús y es infinito lo que vos podés comunicar sobre Él. Pero todo está sustentado sobre una misma verdad.
exactamente. Que Es una misma así. verdad que contiene todo. Todo, absolutamente todo está en Él, es por Él y para Él. Ese Exacto. es el destino. Todo sustentado en él. Su nombre, ¿no? Es la única roca que puede sostener la creación. Exactamente. Como, Todo como es fue, el poder de su palabra. como decía C.S. Lewis, decía que el ataúd, por así decirlo, el cajón de Jesús, fue el cajón más profundo del universo, porque ahí entró y fue sepultada toda la vieja naturaleza de toda la historia de la humanidad. Exacto. Entonces todo está sustentado en él, es la piedra que sostiene todo. Tal Así cual. que, si es que hay una pregunta que llegó que es Mm. muy interesante, y capaz podríamos charlar sobre esto, que dice, ¿qué significa el reino de los cielos padece violencia y solo los violentos lo arrebatan? Ajá, sí, sí, acá la veo. Mm. Uf, esta es una pregunta genial. O sea, es Está una buena, pregunta, sí. es muy buena. Eh, Mirá, yo estoy buscando acá porque eso está en Mateo capítulo 11. eh, y empieza hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista manda a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el Cristo. La respuesta de Jesús fue muy llamativa y podríamos poner un apéndice ahí, muy pequeño, pero que es muy bueno. La respuesta de Jesús fue, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Uno puede pensar, digamos, que, que esto es lo que tiene que ocurrir para que haya Evangelio, ¿no es cierto? Lo Claro, que estaba diciendo Jesús es que la evidencia era Él, la evidencia era Él. La evidencia es como, suponete que vos estás en un cuarto, ¿no es cierto? Y está en oscuridad, está en oscuridad. Entonces, alguien dice, ¿cómo sé yo que vino la luz? ¿Cómo sé yo que vino la luz? Cuando empezás a ver. Si vos claro, estás viendo, es porque hay luz. La luz no salva. La luz te permite ver. Lo que exacto. salva es Cristo. Entonces, lo que Jesús le estaba diciendo, hay una evidencia, ¿viste? Cuando dice por la fe Moisés, por la fe Abraham, en el capítulo 11 de Hebreos, y te dice tal cosa, tal cosa, tal cosa. Si hay fe y evidencia, si hay fe y evidencia, si hay fe y una evidencia de que hay Cristo, de que hay Dios, de que hay un poder que está siendo manifestado. ¿No es cierto? Entonces, eh, por supuesto que Jesús estaba haciendo referencia a la profecía que había en Isaías 35, del el versículo 5 y 6, que dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará, bueno, la lengua del mudo, y estaba haciendo esa referencia porque era la palabra la que estaba anunciando su venida, ¿no? Y llega el versículo 11. Y dice, de los días de Juan el Bautista, hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Es algo tremendo. Porque él está hablando, diciendo, a todos los profetas, a todos los que yo envié, los mataron. Ahora el que me anuncia, lo matan. Y lo mismo van a hacer conmigo. ¿Cierto? Y lo que el Señor empieza a decir, que toda nuestra vida va a ser en semejanza a esta violencia que se ejerce sobre él. Vos pensás, la violencia más grande que se puede experimentar, algo que vos me habías dicho una vez, justamente es en la cruz, porque no solamente el cuerpo sacrificado, la sangre es derramada, sino que había una maldición. Maldito todo aquel descargado en un madero. Y además, la cruz
era pública. Era La la cruz vergüenza. los romanos lo usaban de una manera para decir, si vos desafías nuestro poder, esto es lo que te va a ocurrir a vos. Exactamente. Era la vergüenza pública, el escarnio público, ¿no es cierto? Y se ejerció violencia sobre aquel que había venido a amarnos, ¿no es cierto? Y se abrazó justamente lo que nos iba a matar a nosotros, ¿no? A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Amaron más las tinieblas que la luz. Y esa es la condenación que vino al mundo, ¿no es cierto? Y el Señor dice, ahora va a ser en semejanza. Escuchen, presten atención. Evalúen el costo, dijo. Evalúen el costo. No sea que se queden en el camino. El que no me ama más a mí, más que padre, madre, hijo, y aún su propia vida. Y cuando habla de su propia vida, está diciendo, el que no toma la cruz cada día, o sea, el que no está crucificado juntamente conmigo, si no hay una violencia ejercida sobre la carne, si no están siendo sacrificados, si lo que no está siendo puesto en el altar del sacrificio no es su vida, entonces no pueden venir en pos de mí, ¿no? Y entonces cuando vos vas a esto, el Señor está diciendo cosas como, por ejemplo, a ver si lo encuentro por acá, a ver si tengo algo por acá. Un saludo ahí a Johnny y Lara, que nos mandó un Oh, saludo. qué bueno, Johnny, te mando un abrazo gigante. Mirá lo que dice Mateo 18:8, gente que amamos mucho. A Johnny, a Gustavo su papá, a Karina su mamá, a todos, a A toda esa familia, Samu, el hermano. sí, a Samu, a toda esa familia preciosa en la cual Sí. caminamos juntos, son de mucho valor para mí. Mateo 18:8 dice, si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, cortátelo y échalo de ti. Eso es violencia, escuchen. Te es mejor entrar en la vida manco o cojo que teniendo 2 manos y 2 pies y ser echado al fuego eterno. Escuchá, Seba, escuchá, Seba. Sí, es una locura. Escuchá, Lucas 13:23. Dice, alguien le dijo al Señor, son pocos los que se salvan. Y el Señor le dijo, esfuércense. Esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. O sea, a ver, si lo podemos entender esto. Yo pasé la mayor parte de mi vida, Seba, en reuniones y congresos con gente que celebra la palabra de Dios cuando es expresada como lo es, como una verdad radical. La gente, amén, amén, la abraza, la celebra, pero sale de ese lugar y tratando de disfrazar el costo. El costo. O sea, la mayoría desea, por eso el Señor dice, muchos anhelan entrar al reino de Dios, pero no pueden, no pueden. O sea, anhelan todo lo que hay en Cristo, pero no están dispuestos a pagar el precio. Entonces, dice, muchos lo procurarán, pero no podrán, porque no están dispuestos a pagar el precio, no están dispuestos a sacrificar su vida, a sacrificar la carne. Entonces, dice, escuchá porque esto tiene una importancia tremenda. Y a mí, honestamente, me angustia de que cuando uno presenta un mensaje como este que estamos hablando ahora, y si hay adolescentes, preadolescentes, o qué sé yo, hay pastores que tienen temor de que los chicos les asuste la idea de el sentido radical que Exacto. tiene la palabra de Dios, el Evangelio, la persona de Cristo, ¿cierto? Dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empiece a llamar, la gente empieza a llamar a la puerta diciendo, Señor, abrinos, abrinos, y él va a responder, escuchá, porque vos vas a encontrar, en Mateo capítulo 7 vas a encontrar, nunca los conocí. Habla de quiénes son y acá habla de dónde son. Habla de un Claro. posicionamiento y habla de quiénes somos.
Y dice, no sé de dónde son. Entonces van a comenzar a decirle, delante de ti hemos comido y bebido. O sea, hemos estado, o sea, estuvimos frente En a la ti misma mesa. en la misma mesa, compartimos con los hermanos, tuvimos comunión, y mira lo que dice, y en nuestras plazas enseñaste, o sea, nosotros escuchamos tus enseñanzas, nos emocionamos, lloramos, te servimos, eh, pero Él os dirá, os digo que no sé de dónde son. Y dice, apartados de mí todos vosotros, y vuelve a decir lo mismo que dice en Mateo capítulo 7, hacedores de maldad. Y dice y aclara, ¿no? Allí será el llanto y el crujir de dientes, y cuando veas a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes estén excluidos. Ahora, yo digo, cuando el Señor habla de violencia, porque acá hay violencia, esa verdadera violencia concreta de personas que lo arrebatan los valientes. No que hacemos la obra la hace completamente. Tal cual. Es gratuita, pero hay gente que voluntariamente se trepa a la cruz, que toma la cruz voluntariamente cada día para que Dios complete la obra y ejerce violencia sobre sí mismo, ¿no es cierto? Con tal de ir en pos de Jesús. Es morir cada día, sacrificar nuestra carne y entender que no somos nosotros quien vivimos, sino que vive Cristo en mí. Ahora, cuando se habla de una actitud acerca de guerra, hay que tener en cuenta dónde hacemos la guerra, ¿no es cierto? Porque no tenemos que confundirnos de enemigo. O sea, nuestra guerra no es contra nuestros padres, o sea, mi enemigo no es mi papá, no es mi mamá, no son mis hermanos, no es la iglesia, no, mis enemigos no son ellos. Yo no puedo confundirme enemigo. Es contra quién hago la guerra. Si es ¿Contra quién? que lo que vos estás diciendo de la cruz y el símbolo de miedo y de muerte y de guerra que significaba la cruz, en la cual Cristo estaba colgado, Cristo convierte la cruz desde un símbolo de muerte a un símbolo de reconciliación. Jesús, colgado en la cruz, no se confundió de enemigo y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tal cual. Es lo que vos estás hablando, no se confundió de enemigo, es Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Exacto. Y el Señor está diciendo, frente a una obra ya consumada, y decir que somos más que vencedores en aquel que nos amó, y que en la nueva naturaleza, en el nuevo nacimiento, se nos otorgó un poder para vencer clara, concretamente, radicalmente el pecado. No hay excusa. O sea, cuando alguien viene y te dice, no sé qué hacer porque lo intento, pero me siento fracasado, ya no sé más qué hacer, lo que tiene que entender es que hay que perder tiempo. Exacto. No hay que perder tiempo, no hay que quedarse contemplado lo poco o el mucho dolor que provocó nuestra falla o nuestra caída. Lo que hay que hacer es guerra contra la carne, Exacto. guerra contra la carne, ¿no es cierto? Y entonces hay algo que es muy interesante. Cualquiera puede hacer este ejercicio. Mira, si yo, por ejemplo, ahora presto atención, estoy escuchando autos por el lado de allá de la calle de allá, algunos de estos de acá, escucho, Alguna moto con el escape ahí re fuerte, ¿viste? Que escucho, siempre pasa a uno. escucho a Amadeo que se está lamiendo la pata, escucho algunos movimientos que están caminando, o sea, yo empiezo y me doy cuenta que hay muchos ruidos que no había tenido en cuenta, Exacto. porque estaba concentrado en esta charla. Pero si yo presto atención, empiezo a darme cuenta que alrededor mío pasan muchas más cosas de las que me imagino. Cuando yo agudizo el oído del Espíritu, cuando mis oídos son abiertos, cuando mis ojos son abiertos por el Espíritu, yo puedo oír la voz de Dios. Yo puedo ver a Dios. Es re las crónicas de Narnia, cuando Peter le dice a Lucy, ¿cómo puede ser que nunca lo vi a Aslan en la batalla? Y estuvo siempre acá. Y ella le dijo, es que capaz no estabas mirando. Sí, tal cual.
Tal cual. Entonces, acá pasa algo similar, Seba. Acá pasa algo similar. O sea, cuando uno está en guerra, los sentidos se agudizan. O sea, cae una ramita, una hojita y uno ya está atento Claro, porque sí, sí, tal cual. está con los sentidos agudizados. Alguien tose y uno ya está preparado para disparar. Eh, Incluso si pasaran días sin dormir y estás muerto de sueño, igual uno tiene, en la guerra, tiene los sentidos en alerta. Lo que la palabra del Señor está diciendo eso. Estén atentos, porque el diablo viene como el león rugiente buscando a quien devorar. Estamos en guerra contra la carne. ¿Por qué Amén. nuestra guerra no es específicamente contra Satanás? Porque Satanás no puede enviarte al infierno. No tiene poder para hacer eso. Lo que te va a mandar al infierno es el pecado. Entonces, Exacto. la guerra es contra la carne, porque es en el único lugar, es en el único terreno donde si uno le da lugar, el diablo te pinta la cara. Yo, a ver si lo tengo por acá, había notado una frase eh, que la usé mucho, la quiero decir exactamente igual como está, de uno de los puritanos que, que tanto bien me hizo a mí en la vida. John Owen dijo, eh, tenés que permanecer en un estado de guerra contra el pecado o el pecado te va a matar a vos. Es que Exacto. esto es exactamente así, y el Evangelio es exactamente eso. Eh, ¿En qué consiste entonces el pecado? Bueno, el hombre caído, su naturaleza no podía ser otra cosa que pecar, porque la sustancia de Adán es el pecado. O sea, no hay manera que alguien que esté en Adán pueda hacer algo que no sea pecado. Todo lo que reproduce es pecado porque esa es su sustancia. Pero cuando uno está en Cristo, se nos otorga un poder. Ese poder es el poder para no pecar. O sea, ahora tenemos el poder y la decisión de vivir en santidad, tomando por nuestra propia voluntad, otorgada esa libertad por el mismo Señor, de elegirlo a Él todos los días de nuestra vida y a cada segundo y en cada decisión. ¿No es cierto? Renunciar a todo impulso de querer hacer guerra contra todo aquello que Dios ama y por lo que Cristo murió. Y que es camino estrecho, justamente porque es un solo camino. O sea, Vale, es estrecho porque es un solo camino, es Cristo y nada más. exactamente, Pero dentro de ese camino estrecho que es Cristo, es eterno el camino. Entra la humanidad, ¿no? Porque tal, es eterno. Pero es estrecho porque dicen, no, es como una vez vos me dijiste a mí, Dios no tiene secretarios. O sea, es frente a Dios, es un camino. Por eso es estrecho. exactamente. O sea que hay una característica del pecado que es el pecado nos quiere hacer creer que es más deseable que Cristo. O sea que cuando yo no vivo en una vida de guerra, de negación, de tomar la cruz cada día, donde hay algo violento que está ocurriendo, o sea, mi carne está siendo sacrificada. Eh, Claro. Cuando yo no vivo en ese estado, yo no, o sea, no hay manifestación de Cristo en mí, porque así funciona, así funciona. Cuando yo estoy crucificado, Cristo es manifestado, ¿no? Para que no viva yo, sino que viva Cristo en mí. Esa manifestación me permite conocerle. Y cuanto más le conozco, más le disfruto. Y cuanto más le disfruto, más le valoro, me deleito. Y cuanto más me deleito, más plenitud siento. Amén. O sea, ahora, si eso no ocurre, el diablo puede hacerme creer que en el pecado hay algo más deseable que el tesoro de los tesoros, que es Cristo, que la perla de gran precio. O sea, es una manera de engañarnos de una manera vil, enferma.
¿no es cierto? Que Claro. intenta hacernos creer eso y nos promete cosas que jamás puede darnos, ¿no es cierto? Y entonces, si nosotros no desarrollamos un gozo Eh, exultante, indomable, por, por, el, por el pan de vida, por la perla de gran precio, por el cordero inmolado, precioso, por el Cristo glorificado, es imposible que nosotros tengamos una batalla segura, segura en su victoria, porque sobre el único pecado por el cual se puede llevar adelante una batalla con éxito es aquel pecado que fue perdonado. ¿Qué quiere decir? Que si yo vivo en un estado de arrepentimiento, ¿no es cierto?, en el cual mi intención es por temor de Dios no ofender, no ofenderlo, no hacer nada que ofenda a Dios, ese estado a mí me permite saber que hay victoria sobre el pecado. Encima, si es que vos estabas hablando recién del gozo, Ujú. ¿no? Hace poco me contaron una historia de una familia eh, que la madre tenía cáncer, un cáncer muy terminal y estaba con la quimioterapia muy avanzada y dice que la familia se puso a hablar entre ellos de qué es lo que iba a pasar con ella. Y dice que ellos decían, mamá es muy joven para morirse, ella no cumplió nada de lo que ella se propuso, ¿no? Es como de repente todos los proyectos, todos sus sueños, por así decirlo, sus metas terrenales, no pudo cumplir nada y le decían al padre, ¿vos la llevaste alguna vez a Europa? No, estaba esperando jubilarnos, pero hiciste esto, no. Entonces dice que él medio como triste por la madre, por lo que nunca había cumplido en vida la madre, dice que él le fue a limpiar con un trapo mojado, medio húmedo, le empezó a lavar porque ella ya no se podía bañar, ya estaba muy deteriorada. Y dice que la madre, cuando ve que entra el hijo, le dice, sentate al lado mío, le agarra la mano y le dice, vamos a orar juntos. Y cuando me empiezan a orar, le empieza a recitar el Salmo 103 y dice, alaba mi alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y dice esto, y no olvides ninguno de sus beneficios. O sea, el hecho de que ella ha dicho en su lecho de muerte, no olvides, estaba teniendo una lucha, ¿no? Estaba teniendo una lucha con ella misma, decía, no olvides ninguno de sus beneficios, que es Cristo. Y él decía, mi mamá en su lecho de muerte, donde ella tenía todas las posibilidades de quejarse por lo no vivido, decidió abrazar la promesa de vida, que es Cristo. ¿No? Entonces yo pensaba en esa celebración por el corazón de Dios, Mm. en esa edificación de lo que Dios nos dio, ¿no? Porque al fin y al cabo, nosotros no pecamos ni contra nosotros ni contra el diablo, pecamos contra Dios. Justo nombramos Las Crónicas de Narnia, que fue una película que a mí en toda su historia me mató, pero eh, estos días la estuve viendo mucho. Y en un momento cuando la bruja se para enfrente de Aslan y delante de todo el ejército le dice, vos en tu ejército tenés un traidor. Tenés a alguien que está haciendo cosas, que es un traidor, y Aslan le dice, eh, lo que él hizo no lo ha hecho contra ti. Mm. ¿Viste esa imagen del diablo contra Dios, ¿no? O sea, el hecho de saber que el pecado siempre fue contra Dios. Por eso Efesios habla de que nosotros somos enemigos y somos objetos de ira natural de Dios, Mm. ¿no? Eh, Pero el hecho de los beneficios de Dios mismo, de la vida eterna, que es la vida en Cristo, ¿no? Nosotros somos gente eterna hoy en día. Al final de la película, cuando se están yendo, ellas lo abrazan al león y le dicen,
te vamos a extrañar, deseamos volver a verte, necesitamos saber de vos después. Y él le dijo, en el mundo yo tengo otro nombre. Le dijo, y es más, cuando ustedes me conocieron, desde que ustedes me conocieron me van a ver en todos lados. Jesús dijo, yo soy la imagen del Dios invisible. Y nosotros profesamos un Dios invisible, pero en realidad es un Dios totalmente visible, porque todas las personas, Jesús dice que Él decide ser el otro. Exacto. Nosotros vemos a Jesús en todos lados, hasta en la creación, los cielos hablan de su gloria. Exacto. Nosotros vivimos viendo a Jesús día a día, ¿no? Tal cual, tal cual. Y no me quiero perder un detalle de esta mujer que en su lecho de muerte está diciendo, Señor, no permitas que yo me olvide quién soy, quién sos vos, lo que hiciste por mí, de dónde fui rescatada. O sea, ella estaba en su lecho de muerte y estaba haciendo la guerra en el lugar correcto. El lugar correcto. Estaba guerreando contra su propia carne. Que ella entienda que la manera en que uno es saciado por el pan de vida, a tal manera de no volver a tener hambre nunca más, está en la supremacía de Cristo. Claro. ¿No es cierto? O sea, sí podemos tener necesidades de sanidad, de, no sé, de providencia, Económicas, sí, tal cual. de fuera, ¿no es cierto? De determinados problemas en el ámbito terrenal, ¿no es cierto? Pero la manera en que eso se resuelve en la supremacía y en la plenitud de Cristo. Yo no lo expreso desde la necesidad, sino desde la plenitud. Porque lo que ella está diciendo es que yo no me olvide, o sea, que no me extravíe yo en mi carne pensando de que mi sanidad es más importante que vos. Exacto. O sea, ya no importaría, o sea, no importaría si fuera sano o no, porque estoy completo, estoy lleno, estoy gozoso. O sea, No, no hay sed de suficiencia. no hay La, sed de suficiencia, exactamente. Eso es tal cual. Y vos pensá, siguiendo hablando de esto que es la guerra contra uno mismo, digamos, porque la guerra claro. que Jesús ejerció, la guerra que Dios hizo fue, o sea, la de Jesús fue contra sí mismo, por amor a nosotros, y contra el diablo. Pero nunca, ni siquiera con sus enemigos. O sea, y no dijo, amen a sus enemigos, bendigan lo que los maldicen. O sea, no se confunden de enemigo. La guerra es contra ustedes y contra el diablo, ¿eh? Porque dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y ya lo sabemos eso, pero sabemos Sí. específicamente que el diablo no tiene poder para llevarnos al infierno, a menos que uno ceda terreno en la carne y permite y le dé lugar, por dice, no den lugar al diablo porque no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, si yo esto no lo tengo en cuenta, bueno, sí, entonces el pecado me va a matar, ¿verdad? Pero allí hay otro gesto que tiene el reino de Dios con respecto a la violencia, ¿no es cierto? Y es que el Evangelio nos enseña a usar la armadura de Dios, porque está diciendo, ustedes van a salir a una guerra, pero esa guerra tienen que saber cuál es su enemigo, ¿no Claro. es cierto? El enemigo son ustedes mismos, o sea, es la carne. Tienen que morir para que Cristo, la vida de Cristo sea manifestada, ¿no? Y entonces, viste que dice, tomen toda, absolutamente, completa, la armadura de Dios Claro. para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y entonces dice esto, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, que es Cristo. Vestidos con la coraza de la justicia de Cristo. Cálcense los pies con el apresto del Evangelio, que es Cristo de la paz. Sobre todo, el escudo de la fe. Sepan que Dios es quien dice ser, con el que pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno.
Y mira lo que dice, tomen el yelmo de la salvación. Y el único elemento que describe la armadura de Dios que sirve para atacar es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, cuando Jesús se enfrentó al diablo, hizo guerra. Claro. Tomó la espada. Tomó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y lo venció con la palabra. Amén. Hacemos guerra. Solo los violentos la arrebatan. Es muy importante entender esto, porque o sea, lo que hizo Dios es infinito y pagó una deuda imposible de pagar. Pero de nuestro lado hay un costo. Y el Señor dice, evalúen el costo. Aquel que no está dispuesto a abandonar su vida, negándose a sí mismo, tomando la cruz cada día, haciendo guerra, o sea, siendo sacrificado por amor a mí, entonces Claro. no va a poder venir en pos de mí. La recompensa es infinita, es eterna, pero es radical. Es radical. Así que esto es algo que es tremendo. Romanos 8 dice, hagan morir las obras de la carne por el Espíritu. O sea, si uno piensa que es una persona áspera, crítica, es porque no aprendió a hacer guerra. O sea, si vos estás desconforme y vos decís, no, pero siempre me pasa lo mismo, lo que pasa es que yo soy descendencia tana, y que no. El que nació en Cristo ya no tiene más descendencia tana, ahora su descendencia es eterna, nuestra ciudadanía está en los cielos y somos hijos de Dios, heredamos su espíritu. Se podría decir que somos de ADN de primera generación. Exactamente, no hay excusa, es porque no aprendió a hacer guerra, ¿verdad? Exacto. Porque cuando uno, la manifestación de la vida de Cristo se hace cada vez más poderosa, produciendo el querer y el hacer, y empezamos a aborrecer el pecado, y nuestro vínculo con el pecado empieza a ser un vínculo de victoria, de victoria. Y dicen, miren, esto es una guerra. O sea, en la guerra uno está alerta todo el tiempo. O sea, miren que, o sea, el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, está diciendo, no te relajes nunca. No te relajes nunca. Estamos en una guerra. Estamos en una guerra. O sea, lo que decían uno de los puritanos, me acuerdo que el nombre decía, vos un pensamiento que ofende a Dios no lo tenés que tener en tu mente más de 5 segundos, lo tenés que rechazar inmediatamente, porque en cuanto vos lo dejaste más de 5 segundos avanzar, él va tomando terreno, y lo que hace el pecado no es hacerte caer, sino lo que te seduce para consumar la caída. Entonces uno parece que como no pecó, parece que lo puede manejar hasta que llega algo que es ingobernable. Y después viene la tristeza, la angustia, la desazón, ¿no es cierto? Y muchas veces el daño que causa es irreparable en muchos aspectos, ¿no es cierto? Aunque Dios nos perdona. Viste que dice en Isaías 55, dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo. Y más adelante, en el 11, dice, así también la palabra que sale de mi boca no volverá vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá mi propósito. Exacto. O sea, lo que revive, lo que transforma una vida es Cristo, es la palabra. Tal cual. Es lo que cumple su propósito, es lo que cumple su deseo. Exacto. O sea, nosotros tendemos en nuestra humanidad a decir palabras humanas en las cuales la gente se inspire, ¿no? Es como una inspiración de trabajo, ¿no? Donde te pueden incentivar con un sueldo, te pueden incentivar con una charla que capaz te pueden echar, por así decirlo, pero la palabra dice, mis pensamientos no son los de ustedes. Ustedes no deben
hablar en base a sus pensamientos. Ustedes tienen que hablar en base a mis pensamientos, porque son más elevados que los cielos. Exacto. ¿Y dónde nosotros podemos encontrar esos pensamientos? En su palabra, porque Cristo es su palabra. Nosotros, leyendo su palabra, leemos los pensamientos de Dios, nosotros creemos en un Dios que se reveló a sí mismo. Exacto. O sea, vos podés leer la Biblia como un libro de historia. O podés creer que la Biblia es Cristo mismo, vivo y que sigue transformando. Y que eso es lo único que hace que nuestros pensamientos sean los de Él y que lo que salga de nuestra boca sea verdad, sea palabra de vida y que cumpla el propósito, que es la gloria de su santo nombre. Por eso Dios dice, por su fruto los conoceréis, porque ahí hay fruto de vida, ahí hay fruto de verdad. ¿Viste? Cuando Jesús decía, los que son de la verdad, los que están en la verdad, oyen mi voz. O sea que toda palabra que llega mediante a esta verdad viene con el tono de voz de Cristo, por así decirlo. Sí. Sí, cuando uno se va, cuando uno vive en la vida injusticias, situaciones dolorosas que tienen una carga de injusticia, uno tiene que saber que la expresión de Cristo es la expresión de alguien que vive en un estado de injusticia. Claro. O sea, Cristo en nosotros es ese cordero inocente que fue sacrificado por algo que Él no hizo. O sea, la manera en que Cristo es manifestado en nuestra vida, dado a conocer, es la de alguien que siendo inocente elige morir por amor por el culpable. O sea, esta cuestión de cuando alguien te hace algo verdaderamente injusto y doloroso y vos tenés un sentimiento extraño que, no sé cómo decirlo, contrario contra esa persona, algo que te generó, que vos decís, bueno, tal vez no tengo bronca contra él, tal vez no lo odio, Claro. pero hay algo que pasó entre nosotros. Lo que hay que hacer es inmediatamente no dejar más de 5 segundos y hacer guerra. O sea, llevar todos Amén. nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo y pensar en las cosas del Espíritu, todo lo bueno, lo santo, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en eso pensar. ¿No es cierto? Eh, Es una guerra permanente, ¿no es cierto? Donde yo no puedo tener un sentimiento negativo contra alguien por el cual Cristo murió. Eso es verdaderamente, eh, cae en tierra, eso cae en tierra y eso hace crecer yuyos y pone piedras, es lo que ahoga la planta, la semilla. Entonces es algo que nosotros no podemos permitir que eso crezca en nosotros. Vivimos en un estado de guerra. hay un proverbio que es bien contra los que somos orgullosos, ¿no? O que en algún punto nos sentimos autosuficientes, que es el proverbio 3 que dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Ujú, ujú. Sí, yo siempre que lo leo me acuerdo de Salomón, que después de que David muere y él hace todo el sacrificio que hace, que Dios viene y le dijo, pedime lo que vos quieras. Y él le dijo, dame sabiduría. Dijo, porque yo tengo que guiar a tu pueblo, y es tu pueblo. Así que dame sabiduría. Es los pensamientos de Dios que están encima de los que nosotros podemos llegar a tener. Es Tal cual, sabiduría. Es tal la cual, palabra de Dios que nos da el hacer, ¿no? Porque la obra de Dios es mediante la palabra y la fe es mediante la palabra. tal cual. Tal cual. Ten en cuenta, Seba, que el mal, la definición de mal de Dios es me dejaron a mí. Es me dejaron a mí, fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. O sea, esto quiere decir que el mal es que el creador del universo eh, nos redimió y nos dio una salvación tan suficiente, tan inabarcablemente bella, maravillosa, que
produce en nosotros una plenitud inexplicable, Claro. un gozo inexplicable, una satisfacción infinita frente a una fuente de agua viva que brota para vida eterna, y nosotros lo probamos y dijimos, no lo quiero. Sí, man. ¿Se entiende? O sea, el Señor nos escucha decir, no lo quiero, lo voy a hacer a mi manera, yo voy a acabar, ¿no es cierto? Y voy a acabar y voy a buscar mi propia fuente y voy a succionar en la tierra hasta que me muera, hasta que esté muerto. Ese es el verdadero mal, eso es lo que me lleva a la muerte y a la miseria espiritual y al infierno irremediablemente. Encima, lo que vos estás leyendo del profeta, ¿no? Porque eso lo dice en el Antiguo Testamento, después lo vuelve a repetir en Apocalipsis, Mm. en la iglesia de la Odisea. Y si ustedes creen que son ricos y que no me necesitan, que no necesitan nada. O sea, este es el mal que acompañó a la humanidad durante toda su historia. El creer que no necesitamos nada y que nos sentimos ricos. Tal cual, Entonces, tal cual, tal cual. Se va, para no olvidarnos. No hay que dejar anidar ningún pensamiento de la carne. Romanos 8, 5 y 6 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Mm? Es la decisión feliz para que el diablo no tenga acceso a nuestra vida. Por eso dice, los que han nacido de nuevo no practican el pecado, porque la simiente de Dios está en él, Dios le guarda y el maligno no no le le toca, toca. no le toca, no le toca. Esto es algo completamente importante, Seba. Y dice en 1 Corintios 2, 13 y 14, dice, Pablo habla de las revelaciones de esta manera, y dice, a lo cual también, o sea, la revelación de la persona de Cristo, lo concedido por Dios, que es Cristo y en él todas las cosas, y dice, lo cual también hablamos, de esto hablamos, de lo concedido. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, aunque el hombre natural no las percibe y para él son locura, el Espíritu nos las revela y nosotros hablamos de eso, nos expresamos de esta manera. Hablar, la crítica es hablar de lo que me falta, de mi insatisfacción, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno habla de la insatisfacción, no está hablando de la revelación de la persona de Cristo, que es plenitud en mi vida. Entonces, lo que primero que tiene que hacer es cuando se está quejando, es llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, decir, mentira, mentira, esto, yo no soy esto. Yo no soy lo que siento, ni tampoco soy lo que digo, ni soy lo que hago. Soy lo que Dios dice que soy. Soy un hijo de Dios, estoy en Él, y Él dice que yo estoy completo en Él. Me debo expresar por fe, claramente, en Él y de la manera en que Él dice que yo soy. ¿No es cierto? Por lo tanto, pensar en las cosas del Espíritu para que eso se haga tangible, patente, claro en mi vida. Cristo en nosotros. Amén. ¿Mm? Amén. Nada, tremendo. Eh, faltan 4 minutos para que se corte. Ok, Estamos ok. en la recta final. Bueno, no sé si... mirá, te puedo decir cosas así muy rápidas. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia. No satisfagan los deseos de la carne. eh, Resistan al diablo y huirá de vosotros. Todos son expresiones bíblicas diciendo, muchachos, acuérdense, es un estado de guerra. A mí La me guerra impactó, contra nosotros mismos, contra la carne. me impactó mucho algo que vos publicaste esta semana, que lo escribió mamá,
que es la imagen de que mamá decía que ella estaba viendo Instagram y Dios le dijo, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Mm, Nosotros vivimos en ambientes en los cuales son muerte y Cristo ya resucitó. Nosotros seguimos buscando en nuestra antigua vida a Cristo cuando esa antigua vida ya fue sepultada. exacto. Nosotros vivimos yendo a nuestro antiguo hombre a buscar a Cristo ahí. Seguimos yendo a la tumba a remover la tierra a ver si podemos encontrar a Cristo. Cuando Cristo ya resucitó. O sea, la pregunta es, ¿por qué seguís buscando al que vive entre los muertos? Sí, donde reina la muerte, jamás vas a encontrar a Cristo, porque eres la vida. Y Así esa es es, una forma de ser violento. tal cual, tal cual, tal cual. Los que lo Es- arrebatan este reino. Así es, así es. Mira, te voy a mostrar, este, porque estuvo haciendo un desfile, oh, mira, para no que le agarre angina. claro, Mirá, un Rolling Stone igual está, ¿ah? sí, Una sí, especie así, medio Mick Jagger, sí, Rollinga. No mira la cámara hoy. Ya tiene 2 años y una semana. sí, sí. Dos, 2 años y una semana. Qué locura. Y ahí está. Sí, sí, bueno, ya creo que lo vi todo. Ya verlo con bufanda, falta que le pongan una zapatilla y ya podemos cerrar. Vamos a seguro ir respondiendo todas las preguntas. Es imposible responder todas. A veces eh, Sí, hoy agarramos respondimos una nada más. Se nos fue el una sola. tiempo. Eh, Teníamos marcadas un montón y se nos Son costó. muchas y algunas, como esta, merecen, porque responder tan sintéticamente algo que es tan importante y tan enorme eh, es casi un sacrilegio. No, no, trae más confusión que claridad. Entonces Sí. merece hablarlo en profundidad. Así Y que, antes que pero se, vamos a seguir respondiendo las preguntas. y antes que se termine, capaz podemos anunciar que dentro de poco vamos a hacer una sección nueva de los vivos de los viernes que va a estar entre semana con amigos invitados, Exacto, sí, sí, que va a salir por YouTube y por Instagram TV. Así que van a estar un exacto. montón de amigos invitados, súper, que es por ahí. Gente, se nos está por cortar. Sí, sí, sí. Así que nos Mandamos un estamos a viendo el todos. próximo viernes. Así que, bueno, ahora en Twitch